querer hacer sus preguntas, muchas veces de interés de cada uno de sus departamentos. Agradecemos a los periodistas de la capital, los que están todo el tiempo haciéndonos el aguante acá, que enseguida comprendieron y entendieron que era una muy buena instancia. Y por eso el equipo de gobierno está aquí presente para escucharlos, para contestar sus preguntas. Está también el secretario de la presidencia y el prosecretario de la presidencia acompañando a todo el equipo. Y como siempre que iniciamos esta comunicación con los uruguayos, damos los resultados sobre la actualidad de la pandemia en nuestro país. Al día de hoy tenemos en el entorno de 193 activos y 447 que se han recuperado. Los test positivos al día de hoy son 7 de 866 análisis. En este sentido, el gobierno ha tratado de avanzar en esta transición rumbo a la nueva normalidad. Y esta transición está siendo planificada, por supuesto, con los ministros, con el equipo de gobierno, pero también con un grupo de científicos que ustedes habrán visto que se han puesto a la orden del país, a la orden de la sociedad, y la verdad que con mucho orgullo debemos decir que están haciendo un gran trabajo. Los primeros pasos de transición hacia la nueva normalidad, ustedes saben bien, han sido las escuelas rurales, y también hemos decidido reabrir la actividad de la construcción. En este segundo caso, días pasados se hizo un sistema de test aleatorios, superando los 430 test a lo largo y ancho del país, y el resultado que obtuvimos en la noche de ayer, después de analizado cada uno de estos test, es que hay 0 activos, 0 test positivos en estos casos. Esto no quiere decir, obviamente, que seamos contundentes, que no hay ningún caso en todos los operarios de la construcción y la gente que ronda alrededor de las obras. Sí debemos de decir que no ha habido un contagio masivo, que el efecto de la apertura de esta actividad tiene un resultado que nos permite seguir evaluando y seguir valorando la apertura de otras actividades. El día de mañana se va a reiniciar en la administración pública la atención en las distintas oficinas, obviamente con un protocolo que ha sido consensuado en primera instancia con los técnicos que nos asesoran y también en diálogo con los propios funcionarios de la administración pública que han participado. En los próximos tiempos estamos evaluando la apertura de otros ámbitos en lo que hace a la educación, a la apertura en otras actividades productivas y comerciales, que les queremos ir contando de a poco. Nosotros sabemos que cada decisión del gobierno depende de la vida de los uruguayos y depende de la salud y el trabajo y el relacionamiento social de los uruguayos. Y por eso hay que ser muy cuidadoso cada vez que avancemos en este sentido. Estamos con la tranquilidad de estar bien asesorados, que eso es fundamental, con la tranquilidad de que hay un respaldo no solo político, técnico y científico en cada paso que demos. ¿Cuánto va a demorar llegar a esta nueva normalidad? No lo sabemos. Obviamente siempre termina dependiendo de la conducta de los uruguayos. Nosotros hemos apelado a la libertad de responsable que con tranquilidad debemos decir que los uruguayos la han sabido utilizar, la han sabido llevar adelante y eso es lo que nos permite ir avanzando en los distintos lugares del país y en las distintas actividades esta nueva normalidad. Así que agradecerles a todos los periodistas del interior, aprovecho a mandarle un fraternal abrazo a todos los habitantes del querido interior del país, que los extrañamos, que estamos deseando que la nueva normalidad nos permita vernos más seguido cara a cara y poder
prestarles atención a todos los temas que, al igual que la capital, pero a veces más agudo, tiene el interior de nuestro querido Uruguay. Así que agradecerles una vez más y quedamos abiertos a sus preguntas. La primera consulta la realizará Julio Sánchez, el telégrafo de Paysandú. Ir avanzando en el interior del país y ojalá que las mismas se mantengan durante todo su quinquenio. Compartimos la alegría y la confianza en esta nueva normalidad en la cual están trabajando varios de sus equipos. No obstante, ante las realidades que han pegado en el mundo, creo que es razonable pensar que es probable que también el COVID-19 esté aquí por unos cuantos meses más y en ese caso se vería, entre otras cosas, afectada también nuestra economía con una caída en el PBI de varios puntos. Y también, por supuesto, afectará al trabajo. En ese entorno, así como ustedes están planeando la nueva normalidad con sus equipos, ¿hay algún equipo que esté trabajando en el diseño de posibles escenarios económicos y financieros ante un probable avance de la pandemia que de producirse encontrará a varios sectores muy débiles, incluyendo el Estado por una muy menor recaudación, pero especialmente a todos los trabajadores? Y así mismo pasa con la seguridad social, que se vería en una contingencia que nunca antes ha enfrentado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Un gusto verlo de nuevo. Prontamente andaremos de vuelta por ahí. A ver, desde el 13 de marzo a la fecha, el gobierno ha tratado de trabajar en 3 andariveles. El sanitario, primordialmente, y al mismo tiempo el económico y el social. Si uno ve la cantidad de medidas que ha tomado el gobierno, muchas tienen un factor económico, un factor de asistencia, un factor de subsidio, un factor de oxígeno para algunos emprendimientos en nuestro país para que subsistan. Ese 13 de marzo que parece tan lejano, que sabíamos que a Uruguay había llegado la pandemia, pero no sabíamos cómo iba a ser su comportamiento y no sabemos cuánto va a durar. Hoy tenemos cierta tranquilidad actual, no sabemos cómo va a ser mañana. Y por eso es que hemos decidido ir abriendo a poco. No quiero llover sobre mojado, pero los recursos que tenía el Estado uruguayo antes del 13 de marzo nos obligaban a tener una conducta muy austera en el manejo de la economía. Y en ese sentido, la propia ministra de Economía acuñó un concepto de los motores prendidos, de que no había que dejar apagar los motores de la economía, y ese fue uno de nuestros desvelos. Tan es así que se generó el fondo coronavirus, que se generaron muchos incentivos, algunos más que se van a estar generando en estos días, algunos tenemos del día de hoy con resoluciones de la UTE, que después le puedo contar acerca de exoneraciones, que lo que pretenden es en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de crisis, que ojalá sea lo más acotado posible, no se apaguen los motores de la economía. Obviamente, cada subsector tiene sus diferentes condicionantes. Obviamente, hace un rato estábamos reunidos con la gente del turismo. Allí hay un problema muy grande, que ya no depende solamente del desarrollo de la pandemia y de la conducta nacional. Depende de la conducta de nuestros vecinos y depende de que el mundo globalizado reinicie la movilidad por otras fronteras, que reinicie tantas cosas. Entonces, teniendo en cuenta que no conocemos el final de esta historia, hemos generado subsidios, generado préstamos y generado algún tipo de alivio en lo que hace a los servicios públicos y algún tipo de tributo. Pero quizá para profundizar le puedo dar la palabra a la ministra de Economía que está acá al lado mío. Muchas gracias, presidente.
Como decía el presidente, en primer lugar es importante mantener los motores de la economía funcionando. Y nuestro foco para eso ha sido particularmente sostener a las empresas más pequeñas y a las empresas medianas. Y en ese sentido hemos anunciado distintas medidas para darle liquidez a las empresas que están en situación más comprometida. Estas líneas de liquidez son para todo el país. Y en este momento tenemos funcionando unas 72 instituciones públicas y privadas que están conglomeradas alrededor de la Agencia de Desarrollo, la Agencia Nacional de Desarrollo, que en todos los departamentos del país van a tener algún referente, puede ser una institución privada, un centro comercial o una institución pública, y con esos referentes se pueden enterar exactamente a qué línea de crédito pueden acceder. Tenemos líneas que están otorgadas por instituciones de intermediación financieras, por cooperativas que están en el interior, que están parcialmente garantizadas por el SIGA, el Sistema de Garantía de la Agencia Nacional de Desarrollo. Esto viene funcionando, costó que empiece a funcionar, pero en este momento está funcionando muy bien, tan así que vamos a transferirle más recursos para aumentar la garantía que puede dar este fondo. También tenemos programas de créditos dirigidos de la Agencia Nacional de Desarrollo, donde se puede acceder a los créditos con una tasa subsidiada que puede ser en pesos o en unidades indexadas, que termina ubicando la tasa en un 70% de lo que es la tasa de mercado. Y luego, para lo que son las empresas unipersonales, o sea que básicamente son trabajadores, a partir del día de mañana, esta medida ya la habíamos anunciado, pero a partir del día de mañana queda operativa. Cualquier unipersonal puede dirigirse con su cédula y con su número de RUT a cualquier centro de cobranza de cualquier departamento y puede acceder a un préstamo de 12.000 pesos este mes y 12.000 pesos el mes que viene en unidades indexadas y que no cobra tasa de interés. Y se paga luego en 24 cuotas iguales y consecutivas. Estas son básicamente las medidas en lo que tiene que ver con la liquidez. También hubo medidas en lo que tiene que ver con corrimientos tributarios y corrimientos de los aportes patronales. Para no extenderme, dejaría por acá. El turno ahora de preguntar es de Diego Casco, Primera Hora, San José. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Bien. La pregunta iría por el lado de las elecciones departamentales, teniendo en cuenta que los futuros intendentes van a asumir con el presupuesto quinquenal ya definido, saber si se preverá algún tipo de mecanismo para que los intendentes que asuman a fines de este año puedan modificar algún aspecto. A ver, dos temas. Tenemos el presupuesto nacional, tenemos las obligaciones constitucionales del gobierno nacional con los gobiernos departamentales, y después tenemos los presupuestos departamentales de cada intendencia. Lo que nosotros estamos en contacto constante desde la OPP y del Ministerio de Economía es con los recursos que el gobierno central le suministra a los distintos gobiernos departamentales. Una vez fijado eso, sin perjuicio de quién gobierne y sin perjuicio que se hayan atrasado las elecciones, eso queda fijo. Si terminé de entender tu pregunta, en realidad la propia elección departamental no altera lo primero y obviamente hay un tema de autonomía departamental que son los propios presupuestos de cada departamento. El turno ahora de la consulta es de Helen Planchón, de Difusora Soriano. Muy buenas noches, señor presidente. Buenas noches a todo el Ejecutivo Ministerial. Realmente agradecemos esta oportunidad de poder comunicarnos desde el interior del país y poder evacuar también las consultas que a todos también nos competen y que queremos saber y tener de primera mano entonces la respuesta desde el gobierno central.
Nuestra pregunta viene a tener en cuenta con que, bueno, aquí en la zona del litoral oeste del país tenemos muchas empresas de transporte instaladas, transporte de carga, grandes empresas, y desde el Suctra se dice que se evaden alrededor de 500 millones de pesos de fondos de aportes al BPS y a la DGI. El anterior gobierno propuso y pensó en la implementación del SICTRAC. Nosotros queremos preguntarle al señor presidente si está pensado en este nuevo gobierno implementar, llevar adelante la implementación de este servicio, de este monitoreo, de este rastreo, o si hay alguna otra alternativa. Muchas gracias por la pregunta. El saludo al departamento de Soriano. Nosotros firmamos un decreto suspendiendo la aplicación del SICTRAC. El gobierno, con los insumos que tuvimos durante la campaña electoral, con los insumos que tuvimos con decenas de reuniones con transportistas, sobre todo del interior, y decenas de reuniones que tuvimos con transportistas pequeños del interior, recuerdo particularmente una en Paso Bonilla, en Tacuarembó, allá por el mes de febrero, estimamos que era conveniente suspender esta aplicación, que si bien creemos que tenemos que ir rumbo a un sistema de contralor para que de alguna manera no se trabaje fuera de la ley, fuera de la formalidad, también entendemos que no es lo mismo tener una flota de camiones de 70 unidades trabajando para la industria forestal que un camionero en un pueblo de campaña que tiene medio camión o participa en una sociedad con 2 camiones y la forma que se trabaja. Entonces, la formalidad es un fin primordial para este gobierno, pero al mismo tiempo la vitalidad y la existencia de las empresas. Entonces, la suspensión no obedece al Contralor, obedece a la implementación del mismo, que nos generaba muchas dudas y sobre todo desde mi punto de vista generaba muchas dificultades para las medianas y pequeñas empresas del transporte. El turno de la consulta ahora es de Freddy Rush de Durazno TV. Presidente, buenas noches. Quería consultarlo acerca si en el diseño de la nueva normalidad, como se le ha llamado al escenario que vendrá posterior o que está llegando posterior a esta situación sanitaria actual, se ha pensado en el impacto que tendrá esta epidemia en la tasa de desempleo. Ya en el interior se ha constatado, bueno, como en todo el país, un envío récord al seguro de paro, tanto total o parcial, como también lo que tiene que ver con despidos, algunos despidos que se han producido. ¿Qué va a pasar con el día después para esas empresas, algunas quizás de las cuales no puedan volver a funcionar? Si está pensando el equipo económico y el presidente en qué estímulos se pueden diseñar, sobre todo en el interior donde es más difícil conseguir empleo. Gracias, Freddy. Saludo para el departamento de Durazno. El otro día lo decía el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en la conferencia de prensa del 1 de mayo. El desempleo a febrero era del 10,5%. Cuando se le preguntó una cifra, con mucha prudencia, cosa que yo comparto, no se animó a darla, porque todavía no tenemos los elementos para eso. Sí, en los acuerdos ministeriales que hemos tenido en estos días, al Ministerio de Trabajo se le solicitó tener, a la brevedad, entre lo posible, una estimación del desempleo peor que vamos a tener en estos tiempos, que ojalá ya haya pasado o lo estemos cruzando. De nuevo, va a depender mucho la vitalidad de las empresas, no solo la salida de esta pandemia, que de por sí, obviamente, a las empresas más pequeñas, las que no tienen capacidad financiera o que su propio rubro está afectado por esta pandemia, se le va a dificultar más. Hay algunas actividades del país, sobre todo vinculadas a los sectores primarios, que venían golpeadas y esto lo va a perjudicar más. Hay otras que estamos convencidos de que apenas se abra el mundo van a seguir su trayectoria firme y su trayectoria creciente. Está con nosotros el ministro de
de ganadería, agricultura y pesca. Nos llevamos una grata sorpresa con la cosecha de arroz. Si bien el área fue sensiblemente menor, los precios que estamos teniendo, el rendimiento, el precio de la moneda extranjera, del dólar, y además, a raíz de escasez de arroz y de trabajo de nuestro Ministerio de Ganadería y Cancillería, estamos consiguiendo mercados. Para poner uno de los ejemplos que venía en una situación más compleja y hoy genera cierto oxígeno. Lo que está claro es que el desempleo va a crecer. Lo que está claro que hoy el gobierno ha dicho claramente que no va a escatimar recursos en lo que hace los seguros de paro. Estamos terminando de negociar con el BPS, con el Ministerio de Trabajo y con la ministra de Economía, con la cual hablé y ya le comunico al ministro de Trabajo porque no tuvimos tiempo, de extender el seguro de paro parcial a otras actividades. Estamos haciendo números. No queremos que esta pandemia tenga consecuencias como hemos visto en otras crisis, que lamentablemente después algunos siguen andando y otros quedan a la vera del camino muy, muy golpeados. Y ahí está un trabajo del gobierno que hace a veces a lo más básico, es a la alimentación. Está con nosotros acá el ministro de Desarrollo Social y una de las prioridades nuestras es que nadie pase hambre en nuestro país, que nadie se vaya a dormir con la panza vacía. Y si podemos hacer eso, que es un fin que nos hemos trazado y que el Estado está haciendo un esfuerzo y que hay mucha gente que también ha donado su tiempo y ha donado su solidaridad para salir adelante, el segundo paso, por supuesto, es la generación de puestos de trabajo, mantener los que hoy se mantienen y tratar de reanudar a aquellos que hoy están en la cuerda floja. Créeme, Freddy, y todos los que nos están viendo, que es el desvelo que tenemos por delante, el tema de la sanidad, el tema de la alimentación y el tema del empleo en Uruguay. Recibimos ahora la consulta de Luis Eduardo González de TV Cable del Este, Rocha. Muy buenas noches. Muchas gracias, presidente, y a todo su equipo, y muchas gracias a todos los colegas del interior. Señor presidente, Estados Unidos ha jugado un rol fundamental en momentos claves del Uruguay. ¿Siente hoy ese respaldo? Y le pregunto además si los permisos pesqueros que por muchos años se radicaron en el puerto de La Paloma, ¿qué posibilidades existen para potenciar ese sector como derrame también a futuras actividades que incluyan el turismo y otros rubros del sector aquí en el Departamento Atlántico? Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. El saludo especial para el departamento de Rocha. Quiero empezar con el tema pesquero. Hace un tiempo tuvimos allí en la Ruta 15 una linda reunión con pescadores artesanales. Hace poco tiempo estuvimos reunidos con la organización Océanos Sanos y con gente de la Academia Nacional de Ciencias que ha trabajado y ha estudiado el sector pesquero nacional. La coexistencia de la pesca nacional industrial y de la pesca artesanal es fundamental, y para eso tenemos que tener primero como prioridad el cuidado de los recursos pesqueros. Y para cuidar los recursos pesqueros hay que poder custodiar nuestras aguas y también hay que generar determinadas zonas protegidas donde no se pueda pescar para así multiplicar el recurso en nuestro país. Estamos trabajando. En el día de hoy estuve hablando con gente dedicada a la pesca deportiva en el interior del país, en nuestros ríos. Allí hay un recurso muy importante para nuestro país y obviamente quienes conocemos el puerto de La Paloma, quienes conocemos de la actividad que allí se llevó adelante, creemos que es importante darle vitalidad, ya no solo hablando del sector pesquero, sino de otros sectores que pueden eventualmente hacer del puerto de la Paloma una salida al mundo. Ustedes conocen bien una operación que se suspendió hace 1 año y medio aproximadamente,
de un buque maderero que cargaba cada 36 horas en el puerto de La Paloma y llevaba a Montes del Plata. Hoy tiene mucha capacidad ociosa ese puerto, que con poca obra de infraestructura se puede convertir en un puerto importante para la producción del este. Con respecto a tu primer pregunta, con los Estados Unidos de América tenemos una relación diplomática muy buena, tenemos contacto permanente con su representación en el país. Yo tuve la posibilidad de hablar con el presidente Trump hace ya casi 2 meses y no hemos tenido que tener una relación puntual sobre algunos hechos. No creo imaginar que hay por allí una situación similar a de otro momento de crisis de nuestro país. No está planteado en esos términos. No hemos tenido ese tipo de diálogo con los Estados Unidos. Nuestro diálogo en lo que hace al crédito está básicamente por los organismos multilaterales de crédito, básicamente el BID, básicamente CAF y Fonplata, y el Banco Mundial son los 4 organismos con los cuales hemos tenido más diálogo en estos tiempos, porque de alguna manera hemos tenido que diferir nuestras prioridades, y en ese sentido estos organismos lo han entendido y esa línea de crédito están igual de vigentes y fortalecidas en algún sentido. Formula ahora su pregunta Víctor Hugo Acosta, de Radio Felicidad de Paysandú. Bueno, hola, pero muy buenas noches. Un saludo allí al presidente de la República y a todo su equipo. Muchas gracias por recibirnos y también por todos aquellos que en definitiva muchas veces aquí en el interior no tenemos voz. Y hablando un poco del tema de los derechos correspondientes, uno recuerda por allí el primer día que estuvo asumiendo y hablaba de respetar absolutamente todos los derechos correspondientes, pero principalmente me tocó algo que dijo usted, señor presidente, de aquellos que no tienen voz. Y me estoy refiriendo precisamente a los 10.000 niños que no nacen en este país, una situación muy lamentable, muy grave que estamos teniendo en un país donde tenemos baja natalidad. Tenemos también problemas con el tema de las adopciones que son muy engorrosas, pero hablando del tema claramente del aborto, donde hay hoy anticonceptivos y miles de maneras para no quedar embarazada la mujer, y hablando de derechos correspondientes, porque el derecho solamente es para una parte, solamente para la mujer, no contempla el derecho, el del hombre, ni tampoco el del niño, que seguramente no tiene voz. Y hablando de los sin voz, entonces, si el Estado por allí, y ya no le hablo como comunicador, sino como un cristiano, y usted seguramente un hombre de fe, ¿qué puede hacer al respecto para que esto no siga sucediendo? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a ti, Víctor Hugo. Comprenderás que la pregunta, que tiene un tinte muy de esencia y personal, la tengo que contestar con mi investidura, que la tengo por 5 años más, y en ese sentido, desde el punto de vista personal, yo tomé decisiones como legislador cuando se votaban esos proyectos de ley, manifesté mi voluntad contraria, son ley en nuestro país. Yo creo que, sin perjuicio de la filosofía de cada uno de los que estemos sentados acá y los que hayan votado o acompañado en su momento, todos entendemos que Uruguay tiene que tener una fuerte protección a los niños por nacer, que hay que tener una política de desestímulo de los abortos, que el Uruguay en su constitución y de acuerdo a los pactos ratificados entiende que hay vida desde la concepción, y en ese sentido un niño que no ha nacido tiene derechos. Y esa es la visión del presidente de la República de la protección. Simplemente cuando una sociedad ha decidido en el Parlamento y luego con la posibilidad
de ser refrendado, plebiscitada en la opinión pública esa ley y no tuvo las voluntades que debió tener. Esa es una ley vigente, sin perjuicio de eso. Nosotros tenemos una agenda pro vida, que estoy seguro que todos los que estamos acá la compartimos sin perjuicio de lo que hayamos votado en la ley conocida como la interrupción voluntaria del embarazo. Hay ejemplos muy buenos a nivel internacional y a nivel nacional que hacen al acompañamiento, a la protección de la madre que no desea serlo, y en ese sentido, vinculado con lo que tú decías, con la adopción, tenemos que tener un Estado presente para eventualmente que esa madre que está por tener un niño que no lo desea y esos padres que desean serlo a través de la adopción tenga una cercanía y una institucionalidad más presente en ese momento tan difícil. Obviamente que la masificación de los anticonceptivos es una buena cosa que debe ir acompañada de una educación sexual para que de temprana edad todos sepan a qué atenerse cuando se tienen las prácticas sexuales. Recibimos la consulta ahora de Nelson José Hernández de Minas Cablevisión La Valleja. Tenemos algún problema de audio con Nelson José Hernández. Seguimos entonces con Alexis Reyes de Canal 10 de Rivera. En el audio. Ahí está. Buenas noches, señor presidente. Saludándolo a ustedes, saludamos a toda la mesa que lo acompaña en esta noche. Desde que comenzó esta conferencia, y lo que agradecemos, darle la posibilidad a varios colegas del interior entrar en contacto con usted, con todo el Ejecutivo, con buena parte de él, y desde este norte de veces y tantas veces olvidado. Pero desde que comenzó esa conferencia, varias preguntas han llegado aquí al canal. Y tienen que ver con esta situación, con esta frontera que usted conoce bien y que la ha visitado en tantas oportunidades. Hace cuestión de minutos nada más, la Prefectura de Santana del Livramento ha confirmado el 22º caso de COVID-19 en Santana del Livramento. Y existe la preocupación de la población riverense por esa situación. Del pasado, una fecha más precisa, el 21 de abril pasado, visitantes brasileños de Porto Alegre, Cachoeira, Santa Cruz do Sul, de distintas zonas de la región, 300, 400 kilómetros y hasta 500, llegaron aquí a comprar a los comercios riverenses, con la situación que se vive en Brasil hoy en día. Y eso nos tiene preocupados. Vemos la situación de los hermanos artiguenses, pero si hay un puente que separa con Cuaraí, se puede hacer algún control, toma de temperatura. Pero en esta frontera, ¿de qué manera podemos trabajar? Si ponemos un control en la ciudad de Livramento, en las rutas, para que no vengan los visitantes, vamos a sentirnos, sin dudas, perjudicados en lo comercial, para los comercios y lo que dinamiza esta región. Y ahí viene la parte económica, ¿de qué manera se puede ayudar a estos comercios aquí en Rivera? Porque se va a ver disminuido los compradores. Y la otra tiene que ver con el tema salud relacionado, porque el Hospital de Rivera tiene 65.000 usuarios, donde varios de ellos son de Santana del Livramento, cruzan, van y vienen, pero se les presta el servicio de salud aquí en ACE, en Rivera. Hoy estuvo Cipriani por acá y no pudimos charlar con él, se fue rápidamente, para saber esa situación. Aprovechamos ahora. Pero estas tres preguntas o estas tres ramas, porque la verdad nos tiene muy preocupados en Santana. 22 casos, acá ninguno, pero si cerramos allá una de las perillas, usando su frase, la comercial se puede ver restringida, cómo ayudarlo y el tema salud. Gracias y perdón por lo extenso de la pregunta. Muchísimas gracias. El saludo para la gente del departamento de Rivera. Contarte que estábamos hablando de este tema hace instantes y mañana a las 11 de la mañana tenemos una reunión con el Ministerio, la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el tema del Ministerio de Defensa Nacional, con el Ministerio de Salud Pública
con ACE justamente para tratar el tema de las fronteras. Ustedes bien saben que, y ha sido un reclamo histórico, que la vida binacional riverense, la vida de frontera. Nos han reclamado siempre que las medidas que se toman para Rivera y los departamentos limítrofes, en este caso con el Brasil, que no sean con una cabeza de un escritorio acá en Montevideo. Y en ese sentido, la frontera seca de Libramento, así como tiene sus virtudes en algunos momentos de la vida económica nacional, otras veces no la tiene y ha sido un reclamo en estos años. Y en este caso, cuando se trata de una pandemia y se trata de esta vida binacional, tenemos algunas dificultades. En ese sentido, nosotros tuvimos creo que es en Rivera, a Manuel Díaz creo que termina siendo el puesto fronterizo, y lo mismo del otro lado del Brasil. Esto fue un acuerdo que hizo el ministro de Relaciones Exteriores con el canciller brasileño, en acuerdo con nuestro Ministerio de Interior y nuestro Ministerio de Defensa, para tratar de que esa vida binacional no sea afectada por gente de afuera del departamento. Este problema que tú me planteas lo estamos teniendo en Artigas también, porque empieza la zafra ahora el 20 de mayo de la caña de azúcar, y allí en Bella Unión vamos a tener algún tipo de complicación. Por eso, hasta hace un rato estábamos justamente con todo el equipo hablando de la situación sanitaria de Artigas y del departamento de Rivera. Es más, el presidente ACE estuvo hoy en el norte del país, así que yo le voy a pasar primero la palabra al presidente ACE, Leonardo Cipriani, y después al ministro de Salud Pública, para que profundice un poco más. Sin perjuicio de eso, ustedes nos habrán escuchado hablar de la famosa perilla, de la perilla sanitaria, que era la más importante, pero también la económica y la social. Yo le preguntaba al presidente ACE, que anduvo hoy en la vuelta, si estaban viniendo los brasileños a las loyas de conveniencia uruguayas, a los free shop uruguayos, y me dicen que sí. Entonces, este público que no fue tan esquivo en estos años, ahora está retornando allí de nuevo. Algún tipo de conducta sanitaria que tenemos que hacer hincapié, preparación del hospital, en este caso de Rivera, y del centro de referencia de Salto, que tenemos en el norte, combinado con la situación económica de frontera, que en alguna medida hoy no nos es esquiva como fue en estos últimos 4 años. Pero le dar la palabra al presidente de ACE y eventualmente al ministro de Salud Pública. Buenas noches, Alexis, y a toda la gente de Rivera y al resto de las personas que nos están escuchando. Hoy estuvimos en el Hospital de Rivera reunidos y con la Dirección Departamental de Salud, trabajando conjuntamente con las autoridades del hospital y también de las autoridades de la RAP. Y bien, es como tú dices, del lado de Libramento, hasta hoy yo tenía 21 casos confirmados, de los cuales hay que destacar que 14 de ellos ya se han recuperado. Vimos con gran preocupación, en primer lugar, la reapertura del comercio que está teniendo la localidad. Perdón el tema preocupación, uno mira esto desde solo el punto de vista sanitario. Y hemos tomado y pensado junto con el director departamental de salud, y también lo hemos hablado con el ministro de Salud Pública, a medidas a tomar. Encontramos con Rivera que hoy en día tiene 23 residenciales de adultos mayores, los cuales vamos a proceder en coordinación con la Dirección Departamental de Salud a realizar el hisopado de todos los residentes, como también de sus funcionarios, que estamos hablando de 523 personas. Y estamos pensando otras medidas, también con estas mismas autoridades, de luego comenzar a hacer un estudio sobre aleatorizados sobre determinados comercios para tal vez también realizar testeos. Tenemos que destacar que la reunión fue muy productiva. En el primer nivel de atención encontramos una red de policlínicas que están todas abiertas, con una atención a domicilio que es la correcta,
estuvimos trabajando con la dirección del hospital en cómo poder ampliar la capacidad del sanatorio. Ya le vamos a dar un informe. Hoy en día el hospital tiene 5 camas de CTI y 3 de cuidados intermedios. En este momento y en breve, en estas 2 semanas que vienen, ya vamos a aumentar la capacidad de respiradores, vamos a mandarle en el entorno de 7, 8 respiradores nuevos a la localidad y vamos a aumentar en total a 10 las camas de cuidados intermedios. Como también vamos a hacer un apoyo con un móvil de una ambulancia que también la localidad vimos que está necesitando. Y hay una muy buena noticia, que es en la región, específicamente es en Tacuarembó, en el INIA, en conjunto con la Universidad de la República, estamos colocando ya existe un equipo para poder hacer testeos que vamos a comenzar muy brevemente con 50 estudios más por día y la semana que viene ya puede estar quedando aproximadamente en 100. Que sí que la zona desde el punto de vista de lo que implica ACE y como brazo ejecutor del Ministerio de Salud Pública de las políticas que marca, estamos trabajando fuertemente en la localidad. Si le parece, para complementar, el ministro de Salud Pública. Bueno, creo que ha sido más que elocuente el presidente de ACE, el doctor Cipriani, puesto que ha respondido con exactitud y con aptitud, en forma más que clara, la situación actual del departamento. Estamos en un trabajo de complementación con la Dirección General de Coordinación, la doctora Rando, que está completamente alineada la Dirección General de Coordinación con los servicios de ACE, y sabemos que se está haciendo un despliegue importante. En cuanto a la preocupación por la frontera seca, sin lugar a dudas, que Rivera es un caso paradigmático, puesto que Rivera Libramento es una ciudad prácticamente separada por una amplia avenida, y ese ida y vuelta hace que los riverenses tengan que extremar aquellas medidas de aislamiento social voluntario y de protección, sobre todo el uso de tapabocas, la higiene frecuente de manos, el uso del alcohol en gel, luego usar dineros, luego usar tarjetas de crédito. El riesgo está, el riesgo potencial está. Además, Brasil ha trabajado un poco diferente, quizás el tema de salud que Uruguay, pero sabemos que en el estado de Río Grande del Sur fue bastante proactiva la salud pública del estado de Río Grande del Sur. Así que la actitud es de vigilancia, la actitud es de seguimiento, de preocupación y de mantener todas aquellas medidas que ha recomendado el gobierno y este Ministerio de Salud Pública en cuanto a las medidas de higiene y aislamiento social voluntario. El resto de las realidades del departamento ya fueron relevadas y el doctor Sarriés, director departamental de Rivera, está llevando una muy buena gestión en este tema y hasta el momento no hay que lamentar ninguna complicación en ese departamento. Continuamos ahora con la consulta de José Morales Brum de Tacuarembó Ahora. Buenas noches, señor presidente, ¿me escuchan? Bien, un placer saludarlo y obviamente saludar a todo el equipo que allí le acompaña y agradecer, por supuesto, esta posibilidad de intercambio con los medios del interior. Presidente, Tacuarembó tiene una realidad en este último tiempo en donde los comerciantes y los distribuidores han visto incrementadas sus ventas producto del control más férreo del contrabando. En este sentido, ¿tienen pensado evaluar las políticas de frontera? Gracias por la pregunta. El saludo a todos los vecinos de Tacuarembó. No es la primera vez que sucede en el departamento de Tacuarembó y en otros departamentos que no son limítrofes, pero están cerca de la frontera, que cuando se toman algún tipo de medida, recuerdo, por ejemplo, la famosa aftosa, que se incrementó el comercio de los distintos departamentos. Obviamente, hoy el gobierno está en varios planos con respecto a la frontera,
debo agregar el patrullaje fronterizo que está dictaminado por una ley que está llevando adelante el Ministerio de Defensa Nacional. Tenemos un trabajo del Ministerio del Interior y el control fronterizo que hablábamos hace un instante en algunos puntos, y eso de alguna manera ha frenado el contrabando. Obviamente, lo dijimos al principio, en lo que hace a la compra de insumos del otro lado de la frontera, no estamos hablando del que se abastece para él y para su familia. Acá no se trata de perseguir al que compra unos kilos de fideo, harina o aceite. Lo que sí hay una vocación de aquellos que compiten de manera desleal con los que pagan todos los impuestos en nuestro país contra aquellos que venden el contrabando. En ese sentido, si en estas etapas vemos notoriamente los resultados que tú mencionabas, bueno, la prueba es que se puede reducir sensiblemente el contrabando, y está claro que ya sabemos cómo. Así que a futuro, después de que salgamos de esto, deberemos de mantener algún tipo de actitud que hemos tenido durante la pandemia por otros motivos, en este caso para la protección de aquellos que comercian en nuestro país cumpliendo con todas las leyes de aportes al Estado. Si me permiten los colegas, señor presidente, vamos a intentar retomar el contacto con Nelson Hernández de Minas Cablevisión de La Valleja. Bueno, seguimos con dificultades técnicas, proseguimos entonces con el orden establecido. Vamos a recibir la consulta de Pablo Andrés Quintana, Radio Universo de Castillo. Hemos visto, usted habló al comienzo del buen uso de la libertad que hemos hecho los uruguayos desde que se decretó la emergencia sanitaria aquí en nuestro país el pasado 13 de marzo. Sin embargo, el pasado fin de semana se vio un intenso movimiento, tanto en Rocha como en Maldonado. Vimos a la prefectura actuar retirando surfistas de la zona de costa. Ya no vemos a la policía en las calles exhortando a la población a evitar las aglomeraciones. El alcalde incluso de La Paloma ha manifestado públicamente la idea de prohibir la actividad del surf. Vemos como que poco a poco se va retornando a la actividad de forma normal, el comercio abierto, bueno, mucho movimiento de personas. ¿Significa esto un cambio de estrategia? Ya no corre más aquello de quédate en tu casa, es un cambio de estrategia en el gobierno, porque bueno, es lo que percibe por lo menos la gente desde aquí, desde el interior. Muchas gracias por tu pregunta, el saludo para los vecinos de Rocha. En realidad, no quiero hacer una cronología, pero el distanciamiento social, el aislamiento, la cuarentena voluntaria para la mayoría de los ciudadanos a partir del 13 de marzo, con medidas concretas, por ejemplo, la supresión de las clases, por ejemplo, el cierre de los shopping, por ejemplo, el cierre o la prohibición de espectáculos públicos, etcétera, etcétera, hizo que nuestro país no tenga, al igual que otros países, un desarrollo importante de la pandemia. Yo quiero claramente, lo he dicho más de una vez, destacar el buen uso de la libertad.